Bienvenidos a su programa Reloj Profético. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de este espacio en donde deseamos que usted sea informado y que por supuesto esta información pueda abrir los ojos y reafirmar esa fe genuina que habita en usted. Para mí es un gusto darle la bienvenida hoy a nuestra hermana e historiadora también, nuestra hermana Connie. Bienvenida, Connie. Muchas gracias, es un placer estar aquí otra vez en otro capítulo más de nuestro reloj profético, donde analizaremos la descendencia de Nimrod y quién es este personaje y lo que tiene que ver con los sucesos que estamos viviendo en estos tiempos finales. Tal vez para usted sea la primera vez que escuche este nombre o tenga un poco más de información de él. Vamos a profundizar en quién es Nimrod. Vamos a ver también cuál fue el imperio que éste fundó y que bueno, fue parte de los fundadores y podemos decir también el origen de la falsa adoración. Que sin duda hasta el día de hoy, bueno, esa falsa adoración y esa fundación de Babel ha traído diferentes situaciones, consecuencias y cambios, por supuesto, históricos y ahora también el acontecer mundial en nuestros días. Y bueno, Connie, ¿quién es Nimrod? ¿Cuál es el origen? En pasados programas de reloj profético abordamos acerca de él, pero ¿qué te parece si recordamos esta información, si nuevamente la exponemos para dársela a conocer a nuestros amigos que siguen ahora sí que este programa de reloj profético? Pues bien, habíamos mencionado que Nimrod es descendiente de Noé por el conducto de Cam, y ahí tenemos el primer gobernante donde se estructura la falsa adoración o el imperio que quiere levantar, que intentó levantar para lanzar a las naciones la doctrina y la falsa adoración que hasta nuestros días hoy prevalece, y que obviamente con la venida del Mesías vino a derrumbar esa falsa adoración, esa doctrina que ha tenido cautiva a las naciones enteras y que ahora estamos viendo alguna alianza con el Islam. ¿Sí? La doctrina que viene por parte de Cam con Nimrod y su descendencia hasta llegar a nuestros días a una alianza con los islámicos, que son descendientes de Ismael, pero también una alianza con Esaú y su descendencia. Entonces tendemos aquí a observar tres puntos importantes y claves en donde por estas tres vertientes se está llevando a un sometimiento a las naciones para adorar ídolos que Dios dijo: no te postréis ante ellos ni les adoraréis, y resulta que la humanidad entera no hizo caso, se ha rebelado y se ha postrado ante esos ídolos. Y es también importante abordar la información con respecto al significado que tiene el nombre de Nimrod, porque precisamente Nimrod tiene como significado el que se revela, ¿sí? O nos revelaremos, ¿sí? Y esto, bueno, sin duda fue algo muy curioso que Cus, su padre, le pusiera ese nombre específicamente a él y que iba a ser parte, bueno, de su identidad y de su personalidad sobre todo, porque precisamente era su plan rebelarse contra el Eterno, contra Dios. Así es, recordaremos también que los nombres en lo que es Oriente Medio tienen un significado en cuanto a lo que mencionas, los describe en su carácter, en su condición física, pero también en la misión que llevan o el cometido que llevan en las naciones, ¿sí? Entonces hablábamos de que Nimrod, como bien dijiste, significa rebelde, pero también tirano. Entonces vemos a un personaje con una característica que viene a aplastar al ser humano. Y la doctrina o la enseñanza que lleva es con ese fin, de ir a llevar y aplastar y someter al ser humano a rendirle culto a él. Y esto lo vemos a través de diferentes generaciones, en diferentes naciones, diferentes culturas, con diferentes nombres, pero es la misma enseñanza, la misma doctrina de someter y aplastar al ser humano. Nos dice la Escritura,
ahí si me permite citar el Génesis 10, capítulo 8, nos dice que Nimrod fue el primer hombre fuerte o poderoso de la tierra. Y este versículo se centra en su relación con la tierra. Él era un cazador de animales. Así es. Pero después se volvería un cazador de hombres, de almas, porque tenía tal facilidad de convencimiento que, bueno, hizo toda una estrategia, bueno, fundó un imperio que se le conoce como Babilonia, e incluso también se le acredita a Nimrod como el fundador de la Torre de Babel. Así es. Fíjate que lo curioso de este personaje es que desde el principio empezó a estructurar bajo fundamentos, de alguna manera, por así decirlo, estables o sólidos para esparcir la doctrina que él traía. Y esta doctrina no es más que lo mismo que traía la rebelión de Satanás. ¿Sí? Es la misma. Se transmitió esa misma furia, ese mismo enojo, ¿sí? Para rebelarse contra Dios y someter al ser humano. Entonces es algo que vemos muy claro en Nimrod, para poder transmitir toda esta falsa adoración y llevar al hombre a una aniquilación. Sin duda podemos mencionar que Satanás, el diablo o el enemigo, como usted lo conozca, tiene un propósito, y ese es el de alejar a las almas del Creador. Y sin duda desde el inicio, desde el huerto, podemos ver que Satanás nunca estuvo de acuerdo con la creación del Eterno. Nunca quiso que esa creación ahora sí le obedeciera y le rindiera culto a su Creador. Entonces, cuando Cam ahora sí adopta esta naturaleza pecaminosa, esta semilla del mal, sin duda la transmitió a todos sus descendientes. Tanto que, bueno, vemos ahí también en el Génesis como Noé al final lo maldice por esa falta de respeto que le tuvo cuando él se embriagó allí después de que había salido del arca, y bueno, que empezó a sembrar los primeros frutos. Sin duda, esto va a ser una constante, ciertamente, una actitud que los hombres que van a ir en contra del Creador, en contra de lo establecido por Él, nos va a marcar. Y bueno, Nimrod va a llevar esa misma línea juntamente con toda una serie de descendientes que su principal objetivo va a ser la adoración falsa, pero sobre todo la rebelión contra Dios. Así es, y vemos, por ejemplo, algo importante en el Génesis 10:10, donde dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este verso es muy importante porque nos menciona nombres específicos que nos dan apertura o nos muestran la estructura que compondría esta falsa adoración. Por ejemplo, el nombre de Babel, como ya conocemos, viene del hebreo y significa confusión o una mezcla. Pero también tenemos el nombre de Erec, que significa longitud o dimensión. Y Akkad significa fortaleza o castillo. Calne significa fuerte y Sinar, tierra de ríos. Entonces, nosotros vemos ya estas piezas como de un rompecabezas juntos, y nos da un panorama de lo que sería la esencia de este culto o de esta falsa adoración, donde levantarían una estructura creada como una fortaleza, con una mezcla para confundir a las naciones, al ser humano, ¿sí? Para llevarlos a una falsa adoración donde esta enseñanza correría como los ríos, ¿sí? Entonces se expandería y no habría aparentemente quien pusiera un freno a esta expansión de esta doctrina. Pero vemos a través de las naciones y en las generaciones y los tiempos estipulados por el Eterno que esto también estaba permitido por Él. Estaba permitido por Él porque llevaba un propósito y era parte de un plan para Él darse a conocer. Él tendría que darse a conocer, a hacerse de renombre a la humanidad una vez que los creó a todos y que de alguna manera empezaron a rebelarse contra Él.
¿sí? Pero él iba a marcar un tiempo específico para que cada ser humano en su generación lo viera como lo que es él, el glorioso creador de todas las cosas. Efectivamente, y aquí es donde nosotros tenemos que poner mucho ojo, tenemos ahora sí que hacer un stop para digerir y analizar esto, porque va a ser muy importante para entender lo que en este momento vamos a empezar a desglosar en este siguiente bloque aquí en Reloj Profético. En este momento vamos a irnos a un corte comercial y vamos a regresar hablando de Nimrod y de su origen y cómo esta falsa adoración, este origen de la adoración a otros dioses va a afectar al mundo entero y también a que el hombre crea aquello que no es verdad. Así que vamos a irnos a un corte y regresamos aquí en Reloj Profético. En el Génesis nos muestra el Eterno una palabra muy clave para designar cómo se le llamó o cómo se le nombró a la construcción que estaba edificando Nimrod. Desde la construcción hasta la habilidad para dirigirse y toda la cuestión que ahora sí él pueda empoderarse. Por cuanto no recibiste la verdad, la desechaste. Sí, es algo muy peligroso, ¿sí? Entonces, en esto que estamos observando aquí, de profundizar en Estamos de regreso aquí en su programa Reloj Profético. Estamos abordando el tema de Nimrod y cómo este va a ser fundador de Babilonia, del imperio de Babel, y por supuesto va a proclamar y propagar la falsa adoración en todas las naciones. Seguimos profundizando en este tema, hermana Connie, y sin duda nos dice allí en el libro de Miqueas 5:6, hay una referencia acerca de esta tierra de Nimrod, precisamente así la designa, y dice es una designación de Asiria, también de Shinar, la cual es parte de ella. Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse contra Yahweh. Sí, fíjate que hay una situación muy, muy importante que a veces pasamos por alto y no medimos lo que está escrito. En el Génesis nos muestra el Eterno una palabra muy clave para designar cómo se le llamó o cómo se le nombró a la construcción que estaba edificando Nimrod. Y la palabra que aparece ahí, traducida como la estructura que vemos de Babel, ¿sí? Es una palabra que no es muy común y muy poco conocida. Hamanim significa cipo. Entonces, el cipo viene siendo lo que estábamos viendo en el programa anterior de los obeliscos que vemos alrededor del mundo. Entonces, al empezar esta estructura a estar en la construcción de lo que comúnmente conocemos como Babel, y que hay ciertas imágenes de la arquitectura de esta construcción, se contraponen con lo que viene en la escritura cuando ya vas al hebreo y buscas en profundidad si tiene relación lo que vemos o lo que nos presentan como verídico o como bueno, como verdad, a cómo viene escrito en el original con la palabra en hebreo. Entonces sí llama mucho la atención del hecho de que aparezca esta palabra y que signifique cipo y nos lleva al obelisco. Entonces este obelisco que estaba creando en el tiempo de Nimrod nos habla desde entonces de la copulación que iba a haber ahí con esta falsa adoración, no solamente al transmitir una enseñanza, sino plasmarla en el entorno con algo palpable, ¿sí? Porque estamos viendo una falsa adoración donde se mezcla a el miembro masculino y la idea de la procreación en la mujer, ¿sí? A través de esta copulación. Entonces vemos que esto también en el entorno, Nimrod con la enseñanza lo va plasmando en la arquitectura que se va levantando en ese lugar.
Sin duda, esta es una información que tal vez no muchos de nosotros conozcamos. Es cierto que gran parte de el imperio babilónico y bueno, el imperio de Nimrod va a llevar ahora sí a ser un imitador de todas las cosas que de alguna manera Dios instituyó, Dios dejó escrito y va a través de todas las cuestiones que tenga a su alcance, desde la construcción hasta la habilidad para dirigirse y toda la cuestión que ahora sí él pueda empoderarse, va a ser una imitación de lo verdadero y de lo que el Señor ya ha creado. Así es, todo parte de algo que ya fue dado y que lo usas para tergiversar una idea y plasmar algo que es erróneo y presentarlo como verdad. Entonces, de tanto que se va repitiendo en las generaciones como algo verdadero, una mentira, llegas a creértela como una verdad. Y la misma palabra del Señor nos dice que cuando tú te resistes a recibir la verdad, el Señor te entrega una mente reprobada para que creas la mentira como verdad. Por cuanto no recibiste la verdad, la desechaste. Sí, es algo muy peligroso, ¿sí? Entonces, en esto que estamos observando aquí, de profundizar en la enseñanza de Nimrod y lo que conlleva hasta nuestros días, vemos reflejada estos inicios, ¿sí? Este sustento desde el principio hasta nuestros días con la enseñanza del hijo y la madre. No sin olvidar o sacar fuera al obelisco, que es una parte fundamental de esta enseñanza, que no solamente se plasma en lo físico, sino que lo vemos como símbolos que identifican a esta enseñanza en las naciones que han adoptado esta enseñanza, con el nombre diferente, si tú quieres, a través de las generaciones, pero es la misma raíz. Y es que sin duda esto tiene un propósito, o sea, todo este origen de Nimrod, su tierra y su gobierno, bueno, hasta el día de hoy déjeme decirle que está vigente y que hoy está también plasmado en muchas culturas, pero también en muchas religiones. Así es. Y ese es el propósito, como yo le compartía, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, como usted lo conozca, bueno, tiene un propósito de desviar a la humanidad a una falsa adoración, de no adorar al verdadero Dios, aquel que le creó a usted y a mí. Siempre ha tratado, como lo mencionábamos, desde el huerto, de desviar al hombre de una verdadera adoración a él como creador, por supuesto. Y fíjate que hablabas acerca de cómo Dios permite hasta cierto punto dejar al hombre en una mente reprobada. Y me recordaste los versículos, Connie, de Romanos capítulo 1, 21 y 28, precisamente que dice que el apóstol Pablo hace ahí, ahora sí que alusión, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, Nimrod conocía quién era su creador, por supuesto, siendo ahora sí que parte de la descendencia de Noé, sabía quién era ese Dios que la había creado. Y dice, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim, ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es, porque de alguna manera recibieron lo mismo o le traspasaron la misma enseñanza, la misma idea de contaminación que tenía Satanás, con el único objetivo de rebelarse al Altísimo y adquirir todo el poder, todo el gobierno y estar por encima de la creación del Señor para sojuzgarla, para gobernarla. Eso era lo que él quería desde un principio, y al momento de llegar a la tierra y ser confinados a estar en la tierra, esa misma semilla de maldad fue traspasada a Caín, y de ahí a la descendencia de Noé por conducto de Cam. Y la recibió Nimrod. Entonces, esta misma enseñanza que vemos de partida con Satanás, la vemos reflejada claramente en Nimrod, y ahí toda esta falsa adoración que ahora vemos que hay un sinfín de culturas, un sinfín de religiones, y que nos quieren vender la idea, Manny, de que todos van a adorar o se adora a un mismo Dios, cuando no es así.
Efectivamente. Y bueno, ¿qué te parece, Connie, si hablamos acerca de Semiramis? Porque Semiramis es un personaje muy importante porque es precisamente esposa de Nimrod. Ok. Y esto va también a desembocar en algo muy interesante, en una imitación muy en lo particular que nos hará entender varias cosas y que por supuesto nuestros amigos que nos están viendo a través de Reloj Profético también les abrirá la mente y les hará ahora sí que un poco ahí de ruido, pero que la finalidad, como recuerden, no es ridiculizar ninguna de las creencias que cada uno tenga, ni por supuesto hacerlos dejar de creer en su religión, sino sobre todo sé que hay personas que tienen una fe genuina y esa fe genuina tiene que ser ahora sí que fundamentada y que usted pueda ahora sí que buscar la verdad, porque eso es lo que Jesús, si usted cree en Jesús, es lo que Él dijo, que Él nos llevaría a la verdad y que esa verdad nos haría libres. ¿Y quién no quiere ser libre? Entonces, Semiramis, esposa de Nimrod, esta mujer en específico tiene un plan y tiene ahora sí que una misión que llevar a cabo, con Una misión de desviar y llevar a la multitud a creer en una doctrina que aleja a la humanidad del Creador y estar adorando la mujer o la reina del cielo, como también se le conoce, como lo vemos en la palabra, en el libro de Jeremías, en el capítulo 7 y el capítulo también 10, menciona a este personaje que adoptaría diferentes nombres, como el que mencionas de Semiramis, o Astarte, también, que también está muy relacionada con Tamuz, como lo menciona también el capítulo 8 de Ezequiel, donde en ese capítulo también aborda este tema que estamos aquí profundizando. Nos dice que, bueno, después de la muerte de Nimrod, es la esposa, Semiramis en este caso, quien se proclama a Nimrod como el dios solar. Sí, lo proclama como un dios ella misma. Mientras estaba vivo, le honró como héroe y dios, y en su muerte, Semiramis quería que le adorara como la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Ahora sí, ese evento que sucede ahí en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? La simiente de la mujer de donde iba a provenir el Mesías, el prometido. Pero, ¿qué te parece si esto lo vemos en el siguiente bloque de Reloj Profético? Aquí a través de la señal de Veracidad Channel. Así que continúen con nosotros, que todavía tenemos más información, más investigaciones que compartir con todos ustedes. Regresamos. Esta revelación, esta promesa que sin duda el Eterno dejó allí en el Génesis capítulo 3, acerca de que por medio de esa simiente de la mujer iba a venir un hombre, un ser, un Mesías, un Salvador para toda la humanidad. Para darle auge a la verdad, para derribar esas mentiras que se estaban levantando en los tiempos que cada uno de ellos les tocó vivir. Y a cada uno de ellos, Yahweh. Bienvenidos, regresamos aquí a Reloj Profético, donde estamos poniendo sobre la mesa, Manny, toda este material, toda esta investigación que Dios en su infinita sabiduría nos está llevando a buscar para mostrártela a ti que nos estás observando, que nos estás viendo, para que la tomes en cuenta y vayas a la palabra y busques ahí, guiado por Dios, la verdad, donde esta te conducirá a ver todo lo que está a tu alrededor, todos los sucesos que estamos viviendo, aterrizarnos bajo la luz de la palabra y aportando nosotros este material que te va a ser de mucha utilidad. Así es, y por supuesto, recuerde que usted tiene la última opinión, como lo hemos ahora sí expresado en este programa. Deseamos que usted verdaderamente conozca la verdad. Para nosotros la verdad es aquella que está puesta en las Escrituras. Amén. Y que sin duda nos ha sido revelada por gracia de Dios. Y así como hemos recibido de gracia, también de gracia compartimos con usted esto que el Señor nos ha dado. Y hablábamos acerca de la simiente de la mujer.
esta revelación, esta promesa que sin duda el Eterno dejó allí en el Génesis capítulo 3, acerca de que por medio de esa simiente de la mujer iba a venir un hombre, un ser, un Mesías, un Salvador para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Y que bueno, sin duda, Nimrod, Semiramis y todos los que ahora sí eran los primeros habitantes de esa era, tenían conocimiento, sabían de esta promesa. Y es una información importante que quiero aquí señalar, que precisamente la promesa dice que estaban destinados a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque al hacerlo su propio calcañar saldría herido. Y el mundo antiguo estaba muy familiarizado con esta promesa que Elohim había hecho a toda la humanidad, específicamente a Adán en el huerto del Edén. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me viene a la mente una escritura en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, donde dice lo siguiente: porque no hará nada Yahweh, el Adón o el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sabemos esto y de alguna manera se tergiversa mucho porque entendemos, es que se lo da a conocer hoy en día a los siervos de Dios, al profeta, que se enaltece. No, está hablando simplemente de los libros que ya tenemos en la palabra, ¿sí? Donde hay un segmento dedicado a los que son puros profetas, donde estos ya tocaron estos temas que nosotros estamos aquí trayendo en este tiempo a la luz de la palabra. O sea, ya le fueron dados estos temas a Ezequiel, a Jeremías, donde ellos profundizaron en esto para darle auge a la verdad, para derribar esas mentiras que se estaban levantando en los tiempos que cada uno de ellos les tocó vivir. Y a cada uno de ellos, Yahweh les mostró esta misma falsa doctrina, falsa adoración, para derribar todos estos argumentos que se habían levantado para pisotear el nombre del Altísimo. Efectivamente, y es que también dentro de esta misma promesa dice que la antigua creencia decía que la maldición sobre la tierra, que había venido por causa del pecado del hombre y de la mujer, podría ser quitada por un gran libertador, un gran emancipador, que sin duda muchos tratarían de imitar. Muchos dirían, yo soy ese que el Eterno ha elegido, pero sin duda estaban muy lejos de esa promesa, porque no se estaba refiriendo y mucho menos se le iba a dar a un ser que estaba en contra de sus preceptos, en contra de sus mandamientos, sino aquel que fuera el verdadero siervo, aquel que entregaría su vida por todos nosotros, y ese es Yeshua, a quien dio esa capacidad y le dio ahora sí esa potestad para libertar a la humanidad. Así es, y bien dices ahorita que se le dio potestad, y él lo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿por qué menciona precisamente que le ha sido dada esa potestad en los cielos y en la tierra? Porque vemos que en los cielos, obviamente no estamos hablando de donde está el trono del Señor, sino en la parte donde también están conceptualizados los demonios o los ángeles caídos que menciona el libro de Efesios, ¿sí? En el capítulo 6, donde estos ángeles habitan en las regiones celestes, ¿sí? Entonces dice, yo estoy gobernando por encima de todos los que están en esas regiones, ¿sí? Entonces él vino a dar la libertad al ser humano del sometimiento en el que había caído, para ser gobernado por estas huestes de maldad. ¿Dónde y cómo los manejan? A través de la mente, el ser humano es cautivo por estos demonios o huestes de maldad que menciona el libro de Efesios en el capítulo 6, y donde el Mesías obviamente vino a dar esa libertad a la humanidad entera, a todo aquel que en él crea, y librarlo de todo lo que estamos viendo ahorita en este mundo, que está corrompido en extremo y que está llevando hasta sus últimas consecuencias a la humanidad para levantar un imperio que desde el principio estaba encaminado a ser nada, el de Nimrod. A ser un imperio y también un gobierno falso, bajo, una promesa que no les correspondía. Así es. Una promesa que ellos no eran ahora sí que los que podrían reclamarla,
Hay algo muy interesante con el que quiero compartir contigo y es un rastro que ha sido dejado en las culturas, en todas las culturas del mundo, y que precisamente esa falsa adoración se permeó en las demás culturas de toda la tierra. Recordemos, y nosotros creemos en lo que la Biblia nos dice, que la creación, la nueva creación fue a partir del diluvio. Y de ahí se esparció ahora sí que una nueva línea, una nueva humanidad después del diluvio. Entonces, fíjate que esto que estamos hablando acerca de la simiente de la mujer y de cómo esta le iba a herir a la serpiente, es algo que también quedó permeado en las culturas. Por ejemplo, en Grecia, Apolos mata a la serpiente Pitón, ¿sí? Hércules la estrangula cuando aún era un niño de cuna. Horus en Egipto, Krishna en India y Balder en Islandia, Thor en los países escandinavos, e inclusive en el antiguo México se hablaba de Tleoc o Tlaloc, que también aplastó a la serpiente, y a todos se les adoró como dioses que una forma o en otra dieron muerte a la serpiente con la finalidad de libertar a los seres humanos. Fíjate ahorita que estás tomando este punto importante cuando mencionas México. Hay algo ahí que quizás no sea muy conocido, pero obviamente nuestro símbolo patrio es precisamente una serpiente, ¿sí? Y un águila, donde el águila tiene sometida a la serpiente. Y vemos eso a la luz de la palabra, y el Señor nos muestra que Él, como con alas de águila, vendrá a proteger a su pueblo, a su creación. ¿De quién? De la serpiente, de la falsa adoración que está aniquilando al resto de la humanidad. Pero todavía vamos un poquito más allá. Si observamos con detenimiento la letra del himno nacional mexicano, si analizamos las estrofas que no son muy conocidas o muy comunes, ¿sí? Porque está muy largo el himno, si vamos a poner atención en la letra de esas estrofas, nos encontraremos con que aquellos que están estudiando las profecías, los libros de los profetas, se darán cuenta de que viene palabra de Dios que componen esas estrofas. Menciona frases o versículos del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, donde son profecía de lo que vendría a ser el Mesías en su primera etapa y en su segunda etapa, porque también toma el tema de Armagedón. Hay que analizar muy a conciencia las estrofas que componen el himno nacional mexicano para poder ubicar que eso que está ahí plasmado viene en la escritura. O sea, ¿quieres decirnos, Connie, que de alguna manera México tiene un lugar especial, ahora sí, en ese seno de Dios, en esa presencia de Dios? De alguna manera México tiene ahora sí que una conexión, tal vez por sus ancestros, hacia Dios, hacia el Eterno, el Creador. Así es, porque si no es también muy conocido, México tiene raíces hebreas. Ahora, los primeros fundadores, sí, fueron hebreos. Entonces, de ahí parte que también esté impregnado en las culturas primeras del país la esencia de los primeros pobladores. No por nada también tenemos este himno. O sea, es grandioso ver que esta letra que nos muestran las estrofas es escritura, Manny. ¿Sí? O sea, tenemos también el símbolo patrio, donde eso también está reflejado en la palabra. Son símbolos, ¿sí?, que nos llevan y nos dan identidad. Que nos hemos alejado del Dios vivo y verdadero por seguir costumbres del mundo, ¿sí?, costumbres paganas, es otra cosa. Pero sí tenemos nosotros conexión directa con el pueblo de Dios y obviamente con el Creador. Él está interesado en toda la humanidad y no quiere que nadie se pierda. Por eso el hincapié que nos pone a ti y a mí de estar estudiando y investigando constantemente a la luz de su palabra para traer a los televidentes esta información que si nos ha sido de ayuda a nosotros y nos ha quitado una venda, obviamente tenemos que pasar lo mismo para que el que está detrás también reciba esta misma luz y salga de esa falsa adoración. Es lo que necesitamos para que realmente el pueblo
de Dios sea libre a través de su palabra y mostrando con hechos que su palabra es fiel y que se cumple en cada instante. Sin duda esta información que nos acabas de compartir, Connie, es una información que yo los invito a que ustedes busquen e investiguen esto y lo corroboren por su cuenta, ¿verdad? Así es. Y que esto, por supuesto, fortalezca la fe que ya hay en ustedes. Vámonos a un corte, Connie, y regresamos. Esto está muy interesante y les invitamos a que se queden. Regresamos en un momento. Un hijo ilegítimo. Oye, suena interesante eso. ¿Qué te parece? A ver. Porque, mira, la información que tenemos es que ciertamente más... Nos encontramos de regreso aquí en Reloj Profético. Es importante saber nuestros orígenes y también cuál ha sido ahora sí que nuestra ascendencia. ¿De dónde provenimos? Sería la pregunta. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Y qué fue lo que ellos nos enseñaron a estas nuevas generaciones? Hablábamos hace un momento acerca de cómo el símbolo mexicano tiene relación con las escrituras, cómo el himno nacional también tiene esta relación con las escrituras, información que sin duda, Connie, yo desconocía, pero que hoy me invita a profundizar, a investigar esto, y es precisamente lo que deseamos hacer aquí en Reloj Profético, compartir esta información. Y bueno, nuestro tema central que hemos estado ahora sí que abordando es Nimrod. Así es. Nimrod y acerca de esta falsa adoración. ¿Qué te parece, Connie, si seguimos hablando de este tema? Sin duda también Tamuz es un personaje importante a tratar en este punto. Tamuz, que va a ser el hijo de Nimrod, pero fíjate que es un hijo ilegítimo. Un hijo ilegítimo. Oye, suena interesante eso. ¿Qué te parece? A ver. Porque, mira, la información que tenemos es que ciertamente más tarde, cuando esta mujer adúltera, Semiramis, su madre, va a idolatrar y dar a luz a un hijo ilegítimo proclamado como Tamuz. De nombre no era más que el mismo Nimrod renacido. Hablan de una reencarnación. De una reencarnación de Nimrod, así es. Una reencarnación de Nimrod. Y esto también es algo que como madre y reina, Semiramis de Tamuz sin duda había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio, ahí en el Bereshit, en el capítulo 3, versículo 15. Pues sí, no era un tema como desconocido, no era. Y Claro. el Satanás tenía pues una estructura ya previa para ir vinculando a la humanidad hacia algo contrario a lo que ya estaba escrito. Efectivamente. Y sí, esta falsa adoración con estos personajes que obviamente también eran del conocimiento de los profetas, porque el Señor lo dijo claramente que no haría algo sin antes avisarles a sus siervos los profetas, y vemos los libros de profetas como Jeremías y como Ezequiel que tocan este punto que mencionas de estos personajes. Y que sin duda, mira, Connie, es importante señalar que también, así como ellos van a ser fundadores de la falsa adoración, grandes religiones ahora sí van a adoptar también estos patrones, van a adoptar ahora sí que esta forma de adorar a otros dioses. Y déjame darte algunos datos acerca de los simbolismos, porque como lo hemos mencionado, los símbolos son muy importantes. Lo mencionábamos ahorita con el escudo mexicano y cómo tiene esta relación con las escrituras. Babilonia era acarreada a través de símbolos, por eso era una religión del misterio. Y el becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar. Pero también es de mencionar que estos símbolos, como Nimrod, también era considerado el dios sol y también considerado como el Baal, que sin duda va a ser uno de los dioses que las primeras, ahora sí, naciones van a adorar, van a rendirle culto, pero también se encendían candelabros y fuegos ritualistas en su honor, como lo vemos ahora sí, que Nimrod simboliza en gran parte solares, peces, árboles, columnas y animales. Ahorita, a ver,
Ahorita me está viniendo a la mente las imágenes que encontramos cuando pertenecíamos al catolicismo, las imágenes que tienen todas, ya sea pinturas o hechas talladas a mano, traen un disco solar, siempre traen un disco solar atrás. Es parte fundamental de las imágenes que podemos ver ahí. También en su mayoría podemos encontrar a la figura de mamá e hijo, plasmado ya sea en pinturas o también en estatuas, donde encontramos tanto el disco solar y la figura de la madre y el hijo transmitiendo esta enseñanza errónea. Pero también me llamó la atención que mencionaste que a Tamuz se le liga con el becerro de oro. Efectivamente. ¿Sí? Es bien tremendo esto, Manny, porque si me voy yo a la parte de la cultura hebrea y el contexto hebreo, en el alfabeto, y me voy todavía a los pictos del paleohebreo, encuentro que la primera letra del alfabeto está representada por la cabeza de un toro y representa al Creador Supremo. Entonces, si vemos esta doctrina que ha querido, a través de la historia, pisotear el nombre del Creador, poniéndose a su mismo nivel, a su misma altura, imitando claro. Exactamente la postura, el nivel de nuestro Dios, ¿sí? Obviamente, por eso entendemos ahora y se nos abre un panorama para ver las Escrituras de cómo nuestro Dios habla de algo abominable como esto, que lo considera profanación. Exactamente, de lo puro lo profanaron. Así es. ¿Y quién está dedicado? Ahora sí, Connie, esto parece un misterio, pero ¿quién puede conocer esta información? ¿Quién la sabe? Y que puede llevar aquello que es impuro a profanarlo. Pues el mismo Satanás. Tienes toda esta información. Ahora, para aquellos que son historiadores, que les gusta datos, la gente que nos está viendo que quiere datos, que quiere que otros, ahora sí que eruditos en las materias puedan corroborarlo. Babilonia es el origen de todas las religiones. Es la cuna. Déjame darte algunos datos, Connie. Por ejemplo, Heródoto, el viajero mundial e historiador de la antigüedad, él presenció la religión, misterio y sus ritos en numerosos países y menciona como Babilonia fue el nido y origen del cual todo sistema de idolatría proviene. También Busen dice que el sistema religioso de Egipto fue derivado de Asia y del imperio primitivo de Babel. En su conocido trabajo titulado Nínive y sus ruinas, Layard declara que tenemos el testimonio unido de la historia profana y apartada que la idolatría originó en el área de Babilonia, el más antiguo sistema religioso. Cuando Roma se convirtió, nos dice, en un imperio mundial, es un hecho conocido que ella asimiló dentro de su sistema a dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales reinaba, como Babilonia. Era el origen del paganismo de estos países. Podemos ver cómo la nueva religión de la Roma pagana no era más que la idolatría de la misma Babilonia. Fíjate que eso se enlaza muy bien con también esta información que traemos aquí, donde habla de los sumerios, de los acadios, de los asirios y de los babilónicos en lo que era la antigua Mesopotamia. Entonces vemos que todas estas culturas y clanes que estaban asentados en una porción de la tierra, geográficamente hablando, transmitían estas enseñanzas o estas doctrinas erróneas y practicaban actos o ritos como lo vemos manifestado en esta información que tú traes, donde nos abre el panorama y todos aquellos que ahorita nos están observando tengan que tomar nota de esta información. Efectivamente. Para que sigan profundizando y en lo personal les vaya todavía redireccionando hasta recibir esa verdad que es necesaria
que todos y cada uno tengamos bajo la luz de la palabra. La recomendación del apóstol Pablo fue que hiciéramos como los de Berea, que en su momento recibían la información, pero ellos se daban a la tarea de escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que estaban recibiendo realmente era verdad. Y es lo que nosotros hacemos hincapié al momento de traer la información que de alguna manera Dios pone en nuestras manos a través de su palabra y del tiempo que nos lleva a profundizar e investigar, para traerles aquí a todos ustedes esta información con el único objetivo de darles claridad y que se caiga la venda que en su momento quizás todavía muchos tengan. Efectivamente, y como lo hemos mencionado, querido televidente, nuestra intención no es ridicularizar con lo que hemos expuesto en este programa lo que usted cree, sino todo lo contrario, hacemos un llamado a todos aquellos que tienen una fe genuina, a todos aquellos que creen en un Dios, ahora sí que han sido instruidos, verá, bajo una religión, que conozcan verdaderamente ese Dios, no al sistema. El sistema siempre cambia, el sistema corrompido. Es voluble, es corrompido y en muchas ocasiones incluyen dogmas de hombres. Jesús lo dijo con sus contemporáneos, con la élite religiosa. Ustedes ponen cargas que ustedes mismos pueden llevar. Así es. Entonces, aquellos que tienen una fe genuina, investiguen, busque la verdad y como Jesús dijo, la verdad nos hará libres. Connie, nos despedimos. Y yo creo que este programa. Continuamos con este tema porque hay mucho material que compartir y no acabamos aquí con esto. Claro que no, así que les invitamos a que nos acompañen, visiten nuestro sitio web www.veracechannel.com, entren ahí en el botón de investigación bíblica y denle a reloj profético, ahí tendremos todos los programas que ya hemos ahora sí que transmitido a través de esta serie. Los esperamos en una próxima emisión. Que Dios los bendiga.